una ONG en las últimas horas señalaba que la cantidad de muertos en este país ya llega a 3.428. Hablamos de manifestantes que están justamente mostrando su descontento, protestando en las calles y que está siendo reprimidas por las fuerzas del régimen iraní. Sobre este contexto y en este contexto es que saludo a Said Chaya. Entonces, Hernán Mundo te está saludando aquí en Buenos Aires, en Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Said, ¿por dónde hay que analizar? Bueno, en esta escalada, además de muerte, de represión y de un gran descontento en Irán. Mira, me parece que primero lo más importante es focalizarse en la idea de que no hay un efecto Trump en estas protestas, o que no se trata de unas protestas teledirigidas desde afuera, sino que hay un malestar doméstico muy grande en Irán que proviene de los últimos años, te diría 2021, 2022. Hay tres grandes factores. Por un lado, el factor económico. Digamos, no te olvides que Irán está atravesando una serie de sanciones económicas de Naciones Unidas, de Europa, de algunos países de Europa y de los Estados Unidos, desde hace ya varias décadas. Digamos, eso ha generado una serie de distorsiones muy fuertes en la economía. La eliminación total de los subsidios al combustible ha sido la cuestión que ha terminado de explotar, digamos, en las últimas semanas, y han generado estas protestas. También está el factor social, ¿no? Vos recordarás que en 2022, fue asesinada por abuso policial Mahsa Amini, esta joven del interior que llevaba mal puesto el velo. Digamos, eso generó un malestar. De hecho, estas manifestaciones de alguna manera son la continuidad de esas protestas de mujeres mucho más convocantes, digamos, que luego superaron las demandas de las mujeres en el año 2022. Estas protestas son herederas de ese proceso de protestas. Y finalmente una fuerte tensión política, junto con la económica y la social, una fuerte tensión política donde el poder clerical, digámoslo así, se está inmiscuyendo cada vez más en lo que son poderes que habitualmente estaban dentro del control popular, como es el Parlamento y el Consejo de Ministros, la Presidencia. Entonces son estos tres factores domésticos los que, agravados por la debilidad que ha demostrado el gobierno central con motivo de la guerra de Gaza en los últimos años, generan un combo, ¿no? Pero me parece importante destacar que esto es ante todo un fenómeno doméstico. Bien, y en el medio tratemos de explicar por qué se da este creciente descontento, porque de repente a la distancia leer que incluso hay un funcionario del gobierno de Irán que sale a recalcar que no hay ningún plan de ahorcamientos decidido. Se da, como vos bien decías, en una presencia de manifestantes que además protestan sabiendo que pueden terminar asesinados, que pueden terminar de la peor manera. No se da en el contexto de un país en donde protestar sea algo que transite dentro de carriles medianamente normales. Sí, el esquema que está utilizando el gobierno central en Irán es el mismo que utilizó en las protestas del año 2022 y subsecuentes, es decir, cortar las comunicaciones con el exterior y reprimir fuertemente. Creo que el volumen de las protestas de estos últimos días están llevándolo a replantear si es el camino, digamos, que debe tomar o no, o si hay alguna alternativa. Acá lo que pasa es que creo que la pregunta es, digamos, si la conducción política accede a una agenda de reformas, esas reformas van a ser suficientes para la población que se está manifestando, o en lugar de eso lo que va a pasar es que en realidad va a ser una suerte de efecto dominó que va a derivar en cada vez más mayor, digamos, reavivamiento de las protestas, ¿no? Y luego saber hasta dónde debe presionar el aparato represivo de la policía, la gendarmería, digamos, empujarlo al quiebre con el poder central, o, digamos, confiar en que van a seguir obedeciendo. Creo que esas son algunas de las preguntas, y junto con eso, digamos, también hay una suerte de distanciamiento entre el poder clerical que representa
el líder supremo, y Masoud Pezeshkian, el presidente del país, que está tratando de ganar tiempo y negociar junto con sus ministros con la conducción de estas protestas para evitar, digamos, que se realicen, digamos, convocatorias más masivas y la gente abandone la calle. Entonces, esta fractura, que no es evidente, bueno, interiormente uno la está viendo y ve que está funcionando de esa manera. El presidente prácticamente no está haciendo declaraciones y se está mostrando más dialoguista. ¿Cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. Ahí aparece un fenómeno que uno lo puede ver en Occidente, que es cierto corte entre, digamos, lo que la gente, lo que el pueblo, lo que la ciudadanía requiere y lo que las élites tienen. Y en este caso estamos hablando, por el esquema que conocen los que saben, es esto, ¿no? Una jerarquía eclesiástica, una jerarquía política y una tirantez entre la ciudadanía que les pide algo, la política que intenta hacer algo y la eclesiástica que intenta no soltar lo que ya tiene. Es un combo muy complejo para algo que, en las palabras de Trump, tiene que resolverse rápido para que nosotros podamos ayudar. Sí, yo no creo que los intereses de Trump estén alineados, yo no creo que los intereses de la política exterior de Estados Unidos esté alineado con los intereses de las personas que están protestando, en absoluto. Pero junto a lo que vos decías, me parece importante remarcar que, digamos, la revolución islámica del 79 no la hicieron 20 hombres vestidos de negro, ¿no? La revolución tuvo una fuerte raigambre popular y lo que se generó, digamos, en esa revolución del 79 fue una suerte de acuerdo entre el poder eclesiástico, que iba a ocuparse de la supervisión y la justicia, y el poder político, que iba a tener su margen de maniobra dentro del Parlamento y del Consejo de Ministros. Lo que hemos visto en los últimos años es una injerencia cada vez mayor de ese poder eclesiástico en el poder político. Entonces, esto genera muchísimo malestar, porque de alguna manera hay una violación, una ruptura del acuerdo original de la revolución. Entonces, estas protestas no son protestas antirreligiosas, son protestas contrarias al establishment político, o sea, al establishment político-religioso me refiero, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a la conducción, de alguna manera, del estamento religioso. Entonces, en ese sentido, creo que la gente lo que está buscando son interpretaciones más flexibles del Islam que las que provee en este momento la conducción del líder supremo, los guardianes y compañía. Estamos conversando con Said Chaya, él es analista internacional, especialista en Medio Oriente. Said, para terminar la charla, quería consultarte, por supuesto, en el contexto del mundo en donde hay organismos que están puestos en discusión y que de repente no gozan hoy por hoy de la mayor credibilidad, pero por supuesto que tienen un rango. Y me refiero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se reúne hoy para tratar la situación de Irán. ¿De esta sesión hay que esperar algo en especial y que además tenga algún tipo de efecto sobre la situación que se vive dentro del país? Ya, no, seguramente va a llamar a la mesura y a las partes a negociar. Yo creo que el sistema internacional, tal y como lo conocimos, después de lo que vimos en Gaza, después de lo que vimos en Ucrania, digamos, está muerto y enterrado. Hay que reconstruir las reglas del sistema internacional. Actualmente estamos bajo el régimen del garrote, digamos, hemos estado así en los últimos 4 o 5 años, creo. Dudo que tenga algún impacto, digamos, o alguna eficacia, o haya alguien con la voluntad de proponer un enforcement o un buen funcionamiento de las instituciones internacionales. No creo que tenga ninguna proyección de peso sobre lo que pase ahí, porque entiendo que también Rusia y China de alguna manera van a estar cuidando sus intereses en Irán. Said Chaya, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.